La historia de Jacob es una de las más fascinantes y reveladoras del Antiguo Testamento. Desde su nacimiento hasta su encuentro con Dios a través del famoso sueño de la escalera al cielo, Jacob representa la transformación espiritual que todos podemos experimentar en nuestra vida. A lo largo de este guión, exploraremos la vida de Jacob desde el principio hasta su encuentro con Dios, con el sueño como el evento crucial que marcó un antes y un después en su relación con el Creador. El nacimiento de Jacob y su hermano Esaú. Jacob fue el hijo de Isaac y Rebeca, y desde antes de su nacimiento, ya había señales de que su vida estaría marcada por conflictos y promesas divinas. Su madre, Rebeca, tenía dificultades para quedar embarazada, pero Dios respondió a las oraciones de Isaac, y Rebeca concibió 2 hijos gemelos que ya luchaban en su vientre. Cuando Jacob nació, salió agarrado del talón de su hermano Esaú, lo que reflejó su carácter desde el principio. Jacob, cuyo nombre significa el que agarra el talón o el suplantador, tendría una vida de luchas y engaños, pero también de profunda relación con Dios. El conflicto entre Jacob y Esaú desde pequeños, Jacob y Esaú fueron muy diferentes. Esaú era un cazador fuerte y audaz, mientras que Jacob era más tranquilo, prefiriendo quedarse en las tiendas y aprender de su madre. Este contraste de personalidades reflejaría el conflicto futuro entre los 2 hermanos. Un día, Esaú regresó hambriento de una cacería y, desesperado, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Aunque este fue solo un intercambio simbólico, marcó el comienzo de una serie de eventos que separaría a los hermanos. El engaño para recibir la bendición. El evento más significativo en la vida temprana de Jacob fue cuando engañó a su padre Isaac para recibir la bendición que pertenecía a Esaú. Con la ayuda de su madre, Jacob se disfrazó como su hermano mayor, cubriéndose con pieles de animales para parecerse a él, ya que Esaú era un hombre velludo. Isaac, ya anciano y con la vista deteriorada, bendijo a Jacob, creyendo que era Esaú. Esta bendición, según las costumbres de la época, era irreversible y tenía un peso espiritual enorme. A través de ella, Jacob se convirtió en el heredero de las promesas de Dios, lo que provocó la ira de Esaú y obligó a Jacob a huir. La huida de Jacob. Temeroso por su vida, Jacob huyó hacia la tierra de su tío Labán, en Harán. En su camino, experimentó uno de los momentos más importantes de su vida, su sueño con la escalera al cielo. Al llegar a un lugar para descansar, Jacob tomó una piedra como almohada y se acostó a dormir. Fue en ese momento cuando tuvo una visión divina. El sueño de la escalera al cielo. En su sueño, Jacob vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles. En la cima de la escalera, vio a Dios, quien le habló y le prometió bendiciones. Dios le dijo a Jacob que la tierra en la que estaba sería suya y de sus descendientes, y que él estaría con Jacob donde quiera que fuera. Este sueño no solo marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob, sino que también reafirmó el pacto que Dios había hecho con Abraham e Isaac. Jacob, sorprendido y temeroso, despertó y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. La estadía con Labán. Después de su experiencia con Dios, Jacob llegó a la casa de su tío Labán. Allí, Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó trabajar 7 años para poder casarse con ella. Sin embargo, Labán engañó a Jacob, y en la noche de la boda le dio a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Jacob, sorprendido y frustrado, trabajó otros 7 años para poder casarse finalmente con Raquel. Este periodo en la vida de Jacob estuvo marcado por la labor ardua y las luchas con su tío, pero también por el crecimiento de su familia. El regreso a casa. Después de muchos años, Jacob decidió regresar a su tierra natal. Temía el reencuentro con su hermano Esaú, pero Dios le prometió que estaría con él. Durante el viaje de regreso, Jacob tuvo un encuentro misterioso con un hombre con quien luchó toda la noche. Al final de la lucha, Jacob supo que había luchado con un ángel de Dios. Este encuentro fue un momento de transformación para Jacob. Dios cambió su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios, marcando un nuevo capítulo en su vida como patriarca del pueblo de Israel. La reconciliación con Esaú. Uno de los momentos más conmovedores de la historia de Jacob fue su reconciliación con su hermano Esaú.
A pesar de todos los años de engaños y rencores, Esaú lo recibió con los brazos abiertos y los dos hermanos se reconciliaron, dejando atrás su conflicto. Este acto de perdón y reconciliación simboliza el poder de la restauración y la misericordia, temas recurrentes en las historias bíblicas. El establecimiento en Canaán. Tras la reconciliación con Esaú, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, cumpliendo con la promesa que Dios le hizo en el sueño de la escalera al cielo. Jacob vivió en paz durante un tiempo y fue bendecido con muchos hijos, quienes se convertirían en los padres de las tribus de Israel. Entre sus hijos, José se destacaba por ser el favorito de Jacob, lo que provocó celos entre sus hermanos. La historia de José eventualmente conectaría con el destino de la familia de Jacob en Egipto, pero antes de llegar a esa parte, es importante entender cómo Jacob fue testigo de las bendiciones de Dios en su vida. El conflicto entre los hijos de Jacob, especialmente sus mayores, comenzaron a sentir envidia de José, el hijo que Jacob había tenido con Raquel. Esta tensión aumentó cuando Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores, símbolo de su favoritismo. Los hermanos, impulsados por la envidia, conspiraron contra José, vendiéndolo como esclavo a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Aunque Jacob no supo inmediatamente lo que había sucedido, creyendo que su hijo había muerto devorado por animales salvajes. Este evento sería fundamental en la vida de José y en la futura redención de toda la familia de Jacob. El hambre y la necesidad de ir a Egipto. Años después, una gran hambruna golpeó la tierra de Canaán. Sin alimentos, Jacob envió a sus hijos a Egipto para conseguir comida. Lo que no sabía era que José, a quien creía muerto, había ascendido a un puesto de gran poder en Egipto. José, ahora gobernador, estaba encargado de distribuir los alimentos durante la hambruna. Este momento en la vida de Jacob refleja cómo, a pesar de las tragedias y dificultades, Dios siempre tenía un plan de redención para él y su familia. El reencuentro con José. Después de varias pruebas, José finalmente reveló su identidad a sus hermanos y con gran alegría los invitó a traer a su padre Jacob a Egipto. Cuando Jacob se enteró de que su hijo José seguía vivo, fue un momento de inmensa felicidad y gratitud hacia Dios. El reencuentro entre Jacob y José fue uno de los momentos más emotivos de la historia. Jacob, ya anciano, pudo ver nuevamente a su hijo perdido y experimentar la bondad de Dios en su vida, incluso en medio de la adversidad. La bendición sobre sus hijos. En los últimos años de su vida, Jacob llamó a sus hijos y les dio su bendición. Cada hijo recibió una profecía sobre su futuro y el futuro de sus descendientes, lo que constituiría las 12 tribus de Israel. Esta bendición fue crucial para el pueblo de Israel, ya que se trataba de la transmisión de las promesas de Dios a las generaciones futuras. Jacob vivió una vida llena de desafíos, bendiciones y encuentros con Dios. Al final de su vida, después de haberse reunido con todos sus hijos en Egipto, murió en paz, sabiendo que las promesas de Dios se cumplirían en sus descendientes. Antes de morir, Jacob pidió ser enterrado en la cueva de Macpela, junto a su abuelo Abraham y su padre Isaac. Sus hijos cumplieron su deseo y llevaron su cuerpo de regreso a Canaán para enterrarlo, cerrando así el ciclo de su vida. El legado de Jacob no solo se limitó a ser el padre de los 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel, sino también en su relación personal con Dios. Desde el momento en que vio la escalera al cielo, Jacob vivió bajo la promesa de que Dios estaría con él, guiándolo en cada paso de su vida. Su historia es una de transformación, de un hombre que comenzó como un suplantador y engañador, pero que a través de la gracia y la intervención divina, se convirtió en Israel, el patriarca del pueblo elegido. La escalera al cielo como símbolo en el sueño de Jacob, con la escalera que conectaba el cielo y la tierra, sigue siendo uno de los momentos más significativos de la historia bíblica. No solo representa la conexión entre Dios y la humanidad, sino también la invitación a cada persona a subir por esa escalera espiritual, acercándose más a Dios y experimentando su presencia en sus vidas. Jacob nos enseñó que, a pesar de nuestras fallas y luchas, Dios siempre está dispuesto a encontrarse con nosotros, guiándonos y transformándonos para cumplir su propósito. Al final, la escalera de Jacob no es solo un sueño, sino una realidad para todos aquellos que buscan la presencia divina. Con este recorrido, hemos visto cómo la vida de Jacob, desde sus inicios hasta su legado final, es una historia de transformación, redención y la poderosa promesa de Dios.
El sueño de la escalera al cielo simboliza la posibilidad de una relación cercana con Dios, accesible para todos.